De las operaciones que hemos visto anteriormente, la unión, la intersección y la suma anillo, ¿vale? Vamos a realizar unas pocas observaciones, ¿de acuerdo? Entonces, después de tener nuestras definiciones y nuestro ejemplo gráfico, vamos a poner aquí observaciones. Observaciones, sale. Las tres operaciones son conmutativas. Es decir, G1 unión G2, pues es igual a G2 unión G1. G1 intersección G2 es igual a G2 intersección G1. Y G1 suma anillo con G2 es igual a G2 suma anillo con G1. ¿De acuerdo? Si bien es una observación un poquito trivial, eh, que debe de parecerles obvia, es importante señalarla, ya que la propiedad de la conmutatividad en operaciones es una propiedad deseada, pero que no siempre se logra. Ustedes ya deben de recordar por sus cursos previos, entre ellos álgebra y cálculo vectorial, que por ejemplo la multiplicación de matrices no es conmutativa en lo general y el producto cruz de vectores no es conmutativo también. Entonces, es una propiedad muy útil que nos gusta tener y que pues siempre nos preguntamos si se da o no. Y en este caso de estas operaciones, con grafos se da, ¿de acuerdo? También hay que decir lo siguiente: si G1 y G2 tienen conjuntos de aristas disjuntos, es decir, E1 intersección E2 es igual al vacío, eso significa que dos conjuntos sean disjuntos, ¿de acuerdo? Entonces, primero y obvio, G1 intersección G2 es un grafo nulo, considerando que hay vértices en común y que la intersección de los vértices es no vacía. Es un grafo nulo porque un grafo nulo es un grafo sin aristas. Y si la intersección de estos dos es vacía, pues la intersección de grafos va a tener un conjunto vacío de aristas. ¿Vale? Eso es medio obvio, ¿de acuerdo? ¿Salen? Este es más interesante. G1 unión G2 es igual a G1 suma anillo G2. Y este sí vale la pena describirlo un poquito. A ver. G1 suma anillo G2, pues va a tener un conjunto de vértices que es V1 unión V2. Eso no hay ningún problema, ¿de acuerdo? ¿Sale? Pero el otro conjunto, el conjunto de aristas es E1 diferencia simétrica con E2, que hace un momento dijimos que era E1 unión E2 menos E1 intersección E2. Pero la intersección de estos conjuntos es vacía, porque dijimos que estos dos grafos, G1 y G2, tenían un conjunto de aristas disjuntos. Significa que esto de aquí, en realidad es un grafo, es un conjunto vacío, es decir, E1 unión E2 menos un conjunto vacío. Bueno, si hay que quitarle un conjunto vacío a cualquier conjunto, pues no hay elementos que quitarle. Es decir, esto es E1 unión E2. Con lo cual, la suma anillo de G1 con G2
pues está formado por dos conjuntos, ¿sale? A decir, un conjunto de vértices que es V1 unión V2 y un conjunto de aristas que es, al final del día, E1 unión E2. Pero, pues estos dos conjuntos, pues son la definición de G1 unión G2. Es decir, cuando la suma anillo es igual a la unión, cuando los conjuntos aristas de el primer grafo y del segundo grafo son conjuntos disjuntos, sin aristas en común. ¿Sale? Ahí es cuando la suma anillo equivale a la unión de grafos. ¿Sale? Ok. Bien. La idea entonces de la suma anillo es trabajar con grafos y subgrafos. Cuando trabajamos la suma anillo con grafos y subgrafos, es cuando toma sentido la suma anillo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dar la siguiente definición. Y esto va a hacer que tenga mucho más sentido la suma anillo. Definición. Sea G, no sea, voy a ponerlo así, sea H, un subgrafo de G. Es decir, H es un subgrafo de G. Ya. Entonces, G suma anillo con H es llamado complemento de H en G. Es decir, es el complemento de H con respecto del grafo o del supergrafo G de H. ¿De acuerdo? Porque vamos a definir otro tipo de complementos. Entonces, esta suma anillo se le llama el complemento de H en G. Y se denota por suma anillo como G menos H. Y hay que entenderlo nuevamente en este ámbito, en el ámbito de las operaciones con conjuntos, ¿de acuerdo? A ver. Si H subconjunto de G, ¿sale? Eh, por definición de subconjunto se cumplen dos cosas. El conjunto de vértices de H es subconjunto del conjunto de vértices de G y el subconjunto de aristas de H es subconjunto del conjunto de aristas de G. ¿De acuerdo? Lo que quiero darles a entender es esta definición de complemento. ¿Sale? A ver. G suma anillo con H, pues es un conjunto que va a tener como conjunto de vértices a el conjunto de vértices de G unión el conjunto de vértices de H. Porque eso es lo que nos dice la definición de suma anillo. La definición de suma anillo nos dice que unimos el conjunto de vértices y calculamos la diferencia simétrica de las aristas. Entonces, unimos el conjunto de vértices, pero, este conjunto es subconjunto del que tiene al lado. Es decir, el conjunto de vértices de H es subconjunto del conjunto de vértices de G. Eso significa que todos los vértices que están en H están en G.
Por lo tanto, el grafo o el subgrafo H no aporta vértices a la unión, por lo cual pues, el conjunto de vértices que tenemos finalmente es el conjunto de vértices de G. ¿Sale? Ya. Y en el caso de el conjunto de aristas de la suma anillo. Bueno, pues esto va a ser la diferencia simétrica del conjunto de aristas de G con el conjunto de aristas de H. Es decir, por definición de diferencia simétrica es EG unión EH menos EG intersección EH. Nuevamente, por definición hay una relación entre estos conjuntos, una relación de subconjuntos. Y llegamos al mismo análisis en esta unión que el que hicimos acá, ¿se dan cuenta? Es decir, queremos unir dos conjuntos, pero el EDH es subconjunto de EDG, por lo tanto, todos los elementos de EDH están en EDG, con lo cual lo que estamos diciendo es que el grafo H no aporta aristas al grafo G, por lo cual la primera parte pues es EDG. Esto de aquí es esto de acá, ¿de acuerdo? Ya. Es decir, el resultado de esto es esto que está acá. Ahora vamos con el lado derecho. EDG intersección EDH. Todas las aristas de H están en G. Si vamos a ver cuáles están en común, como todas las de H están en G, pues las aristas que están en común son todas las aristas que están en H. ¿Sale? Luego, entonces, el resultado de ahí sería EDH. Es decir, el resultado de esta operación es esto. ¿Qué significa o por qué se le llama complemento de H en G? Pues resulta lo que estamos obteniendo es el grafo G sin el subgrafo o sin las aristas del subgrafo H. Eso es lo que nos está diciendo esto de aquí. Lo que estás obteniendo son todos los vértices de G y todas las aristas de G menos las aristas que están en H. Eso es lo que te está diciendo esta operación. ¿De acuerdo? Básicamente es lo que estamos haciendo. Gráficamente, ¿cómo se ve? A ver, hagamos nuestro grafo G. Algo por aquí así. Y muchas aristas. Fui. Algo así, algo así, algo así. Ok. Este es nuestro grafo G y digamos que este es nuestro grafo, algo así es nuestro grafo H. Algo así, ese que está ahí es H. Bien, ¿cuál sería la suma anillo de G con H? G suma anillo con H. Pues hay que quitar las aristas que están en común, ¿de acuerdo? Quitando las aristas que están en común sería esta arista, esta otra, esta de acá, esta de acá. ¿Sale? Eso es la suma anillo. Observen que es equivalente a decir, ¿sabes qué? Pues es como si tuviéramos a G, pero sin H. Es más,
Observen qué pasa si lo encimamos. Si lo encimamos el H o a G completo, ¿sale? Lo que obtenemos pues es, observamos que lo que le hace falta es H. Así pues, si nosotros aislamos H por otro lado, digamos por aquí, nuevamente, si nosotros lo pegamos acá, lo que observamos es que tenemos el grafo original. Por eso es que sale esta operación G más H, cuando tenemos un subgrafo, se le llama el complemento de H en G. Y nos sirve para ver cómo quedaría un grafo si le quitamos su complemento. Perdón, cómo quedaría un grafo si le quitamos un subgrafo, ¿de acuerdo? Tal vez porque todas estas aristas ya son innecesarias y necesitamos removerlas. Tal vez porque queremos ver cómo quedaría la red si perdiéramos un pedazo, no sé. Tiene diferentes implicaciones, pero la idea es esta, ¿de acuerdo? Más o menos, dudas, preguntas. No, profe. Perfecto. Bueno, lo que sigue es ver un par de operaciones más, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de supresión, de composición, y fusión y subgrafo inducido, ¿sale? Y vamos a entrar a hacer todas estas operaciones que ya hemos estado revisando en Python. Entonces, el próximo o la próxima clase que estemos trabajando, trabajaremos un poco de teoría y nos iremos hacia Python. Entonces, vamos a detenernos hasta aquí por el día de hoy, ¿de acuerdo?